Hoy que celebramos las primeras vísperas de Corpus Christi, la fiesta instituida por la Iglesia para fijar nuestros ojos en el misterio de la Eucaristía, reflexionando acerca de cómo podríamos explicar mejor las palabras «esto es mi cuerpo», se me ha ocurrido que un modo muy bonito era escuchar la voz del magisterio alrededor de estas palabras de la Biblia. La voz de aquellos que quedaron como sucesores de los 12 enviados, aquellos que son sus sucesores en la función de enseñar, escuchándoles siglo tras siglo, generación tras generación, ¿qué han dicho acerca de esto? Porque la Eucaristía ha sido dejada a la Iglesia y la Iglesia siempre ha mantenido una tradición que se volvió magisterio ya formalmente proclamado, puesto por escrito en los textos que voy a leer. Textos que me van a ocupar por lo menos 2 sermones, porque quiero repasar todo el magisterio de la Iglesia desde el mismo comienzo, los hitos esenciales. Y el primer hito, antes hay un texto, pero no tiene mucha importancia, se refiere a la Eucaristía de unos herejes, si la podían tomar antes de morir o había que dejarlos. Ese tiene poca importancia y trata más bien de cuestiones eclesiales. Pero el primer hito es precioso. Es de un concilio romano, un concilio que hubo en Roma en el año 1079. Y os puedo asegurar que es uno de los textos más hermosos que he oído nunca sobre la Eucaristía. Cuando yo esto lo estudié, recuerdo que copié unas frases en un papelito y de vez en cuando lo leía y lo meditaba, lo recordaba, lo llevaba a la oración, lo imaginaba durante la misa. Resulta que hubo un clérigo llamado Berengario de Tours, nació en el año 1000, y este clérigo pues era de ideas modernas, y entonces él empezó a sugerir la idea, frente a lo que pensaban todos los demás, de que quizás no ocurría ninguna transformación en la misa, siendo el pan y el vino únicamente símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. No negaba que viniera una virtud, una fuerza espiritual cuando se tomaban esos símbolos, pero que hubiera una transformación comenzó a ponerlo en duda. Eso iba en contra de todo lo que habían enseñado santos, obispos, misioneros, etc. Hubo todo un proceso de conversaciones con él, amigables, incluso de papas porque su vida ocupó varios pontificados, que como padres intentaron reconducirle, intentaron evitarle que tuviera que presentarse ante un concilio otra vez, porque primero había sido convocado a concilios provinciales, y que fuera condenado. Pero Berengario se mantuvo en sus 13. Así que finalmente se reunieron obispos de muchos lugares de Italia, en Roma, y le impusieron una profesión de fe para volver a ser admitido en la comunión de la Iglesia Católica. Lo que tuvo que jurar fue esto: yo, Berengario, creo de corazón y confieso con la boca que el pan y el vino que se ponen sobre el altar, por el misterio de la sagrada oración y por las palabras de nuestro Redentor, se convierten sustancialmente en la verdadera, propia y vivificante carne y sangre de Jesucristo nuestro Señor.
y que después de la consagración son el verdadero cuerpo de Cristo, que nació de la Virgen y que, ofrecido por la salvación del mundo, estuvo pendiente en la cruz y está sentado a la diestra del Padre, y la verdadera sangre de Cristo que se derramó de su costado. Así lo creo, y en adelante no enseñaré contra esta fe. Así Dios me ayude y estos santos evangelios de Dios. Esta profesión de fe, analicémoslo detenidamente. Yo, Berengario, creo de corazón y confieso con la boca. La fe la confieso con la boca. ¿Me estáis oyendo vosotros, obispos, que estáis reunidos aquí en este lugar? Pero lo creo de corazón. El corazón que no veis cree lo que yo ahora os voy a decir con la boca. Así comienza. Que el pan y el vino que se ponen en el altar, por el misterio de la Sagrada Oración y por las palabras de nuestro Redentor, las dos cosas. Las palabras que se han conservado en la Biblia y después el misterio de la Sagrada Oración. Las palabras dichas por la oración del sacerdote. Las palabras de Jesús dichas por el presbítero. Que ese pan y ese vino se convierten sustancialmente, no símbolo, no, en sustancia, en esencia, en la verdadera, propia y vivificante carne y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Verdadera, propia y vivificante. La propia carne de Cristo, la propia que nos vivifica. Y que después de la consagración, fijaos, ya con esto hubiera bastado. Ya con esto hubiera bastado. Pero los obispos le pidieron una especificación más. Y que después de la consagración son el verdadero cuerpo de Cristo que nació de la Virgen. Es decir, Jesús en Belén, en el pesebre, y Jesús donde está ahora mismo, que es a la derecha del Padre, son sustancialmente la misma persona. Más pequeño entonces, más mayor ahora. Pero sustancialmente es la misma persona. Pues dice que después de la consagración son el verdadero cuerpo de Cristo que nació de la Virgen. Por eso yo, después de leer esta profesión de fe que está en el magisterio, a veces me imagino, después de la consagración, a la Eucaristía como el recién nacido en Belén, porque sustancialmente es lo mismo. Cambian el aspecto, más grande, más tal, pero es la misma persona que estuvo en Belén, que nació de la Virgen y que, ofrecido por la salvación del mundo, estuvo pendiente en la cruz. La Eucaristía es sustancialmente el mismo que estuvo clavado en el madero. Si nos imaginamos a Jesús clavado en el madero, es verdad, sustancialmente es el mismo, es la misma persona. Y está sentada a la derecha del Padre. Esta profesión fue alimento de mi oración en muchas misas. Me lo imaginaba de un modo o de otro. Verdaderamente el Jesús que algún día nos juzgará, que está en los cielos, es el mismo que está sobre los manteles. Y la verdadera sangre de Cristo que se derramó de su costado, que después de la consagración son el verdadero cuerpo de Cristo y la verdadera sangre que se derramó de su costado. Por eso yo también desde entonces, a veces cuando el sacerdote levantaba el cáliz, me imaginaba como de la cruz de Cristo, pues de su costado caía la sangre en el cáliz. En verdad, la sangre que cayó del costado de Cristo
cuando le abrió con la lanza, y la que hay en el cáliz, sustancialmente es la misma. Sustancialmente es la misma. Es decir, la de Cristo. La de Cristo. Así lo creo y en adelante no enseñaré contra esta fe, así Dios me ayude y estos santos evangelios de Dios. Cuando él estaba jurando, estaba tocando unos evangelios. Que la palabra de Dios me ayude, que la palabra de Dios que voy a leer y meditar me ayude. Preciosa, preciosa es para recordarla una y otra vez. Y es la primera gran intervención del magisterio. No creo que esto sea una casualidad. Dios quiso que la primera vez que el magisterio va a hablar de la Eucaristía largamente y sobre ella sea esta preciosísima profesión de fe. Después, en el año 1202, en tiempos del Papa Inocencio III, el Papa en una carta va a decir que cuando decimos en latín, que fue como escrita la carta, dice Mysterium Fidei, lo hemos traducido por este es el misterio de la fe, pero la fórmula tradicional era Mysterium Fidei, misterio de la fe. Dice el Papa que se dice, sin embargo, misterio de fe, porque allí se cree otra cosa de la que se ve, y se ve otra cosa de la que se cree. Es un misterio, porque vemos algo distinto, creemos que es otra cosa que lo que vemos. Ese es el misterio. Porque allí se cree otra cosa de la que se ve y se ve otra cosa de la que se cree. La forma visible, la verdad del cuerpo y virtud espiritual. Esas tres cosas son las que dice que va a tener la Eucaristía. La forma visible, el pan, el vino. La verdad del cuerpo. Fijaos otra vez de nuevo la insistencia en la verdad del cuerpo. Y añade una cosa que no había dicho en la anterior profesión, la virtud espiritual. Virtus es fuerza, eficacia, poder, la fuerza espiritual. No solamente está, sino que nuestra fe nos dice que ese misterio de lo que no vemos pero está, tiene un efecto sobre nuestras almas. La forma, dice el Papa Inocencio III, es la del pan y del vino. La verdad, la de la carne y la sangre. La virtud, la fuerza, la de la unidad y la caridad. Unidad en la Iglesia, caridad en los hombres. Y dice esta última cosa el Papa. Creemos, pues, que la forma de las palabras, tal como se encuentra en el canon, la recibieron de Cristo los apóstoles y de estos sus sucesores. Las palabras se han ido transmitiendo, generación tras generación. Pero la fe ha sido la misma. Se dijera primero en una casa, cuando la Iglesia no tenía todavía templos, se dijera en una antigua basílica romana, se diga en una catedral o en un convento, la fe ha sido la misma. Esto es una cosa verdaderamente admirable. La fe en 2000 años no ha cambiado nada. Los protestantes, cuando Lutero se fue de la Iglesia, Lutero, una de las cosas que no quería ceder lo más mínimo es que era la transustanciación, que allí estaba el cuerpo de Cristo. Pero sus seguidores acabaron cambiando esa doctrina. Y cuando después descubrieron los textos más antiguos, dijeron, vaya, la Iglesia se volvió católica muy pronto, antes de lo que pensábamos. Después, y este es el último texto que voy a decir en este sermón, el de Inocencio III en el siglo XIII, cuando los valdenses estaban volviendo a la Iglesia. Dice el Papa, en aquella
época profunda de la Edad Media, imaginaos escribiendo la carta a través de un secretario, y les dijo esto: en nada tampoco reprobamos los sacramentos que en ella se celebran, los valdenses, por cooperación de la inestimable e invisible virtud del Espíritu Santo, aun cuando sean administrados por un sacerdote pecador. Es decir, por la inestimable e invisible virtud del Espíritu Santo, no importa que el sacerdote sea pecador. La Eucaristía va a estar sobre el altar, sea un santo o sea el más pecador de los pecadores. Este misterio es tan impresionantemente importante para la vida de la Iglesia y la santificación de los fieles, que Dios quiso desligarlo de cómo fuera el sacerdote. No importa, dice el Papa, por cooperación de la inestimable e invisible virtud, fuerza del Espíritu Santo, aun cuando sean administrados por un sacerdote pecador. Y esto la gente en la Edad Media lo tenía claro. Sacerdote puede ser como sea, conocemos su vida, pero el misterio sagrado es santo, no influye para nada. Y dice el Papa, pues no daña la maldad del obispo o del presbítero, ni para el bautismo del niño, ni para la consagración de la Eucaristía, ni para los demás oficios eclesiásticos celebrados para sus súbditos. Más adelante dice, y en este sacrificio creemos que ni el buen sacerdote hace más, ni el malo menos. Es decir, Cristo va a estar aquí. Cristo va a estar aquí. Pues no se realiza por el mérito del consagrante, sino por la palabra del Creador y la fuerza del Espíritu Santo. Esta es otra verdad. Hasta un sacerdote hereje consagra el cuerpo de Cristo. Hasta un sacerdote que hubiera perdido la fe consagrará los misterios del cuerpo y la sangre de Cristo. Él podrá no tener fe, pero mientras él haga el rito y no haya cambiado la intención, el misterio se producirá sobre los manteles. La verdad es que cuando uno contempla el magisterio, uno se da cuenta lo bien que Dios organizó las cosas. Los hombres no lo hubiéramos hecho mejor. Sin embargo, Dios sabía lo que iba a pasar en la historia. Así que, acabado este sermón, esta primera parte, hasta que lleguemos a Trento, todavía nos quedan unos cuantos concilios y papas. Después del sermón, después de las palabras, la verdad. Después de la homilía, la verdad de esos misterios. La realidad de la que hemos estado hablando. La realidad santificadora, vivificante, decía un papa. No lo hemos hablado todavía en este sermón, pero después van a insistir mucho. Pero hay que acercarse totalmente limpios. Hay que acercarse dignos. Es vivificante, pero bien recibido. Si no, la mera visión del misterio ya nos santifica un poco. La mera visión del misterio del cuerpo y de la sangre de Cristo con fe, con adoración, ya de por sí produce un efecto. Y hoy, en el año 2016, tendréis ante vosotros lo mismo que tuvieron los primeros cristianos en sus casas, en los primeros templos del norte de África, en el siglo IV, los bárbaros, cuando llegaron los misioneros sajones a Alemania. Lo mismo, conservado, protegido por la Iglesia, en su realidad y en el magisterio que ha defendido esa realidad. La gran explicación de las palabras de Cristo, el último gran don antes de la crucifixión por Jesús en la cena. Por eso, la misa es el centro
de la vida del cristiano. Si realmente supiéramos lo que es lo que hay sobre el altar, entenderíamos que todo el día confluye en este momento. Que vivamos en estas primeras vísperas de la solemnidad de Corpus Christi, que vivamos esta misa, esta adoración de la Eucaristía, del misterio vivificante, mejor que nunca lo hayamos vivido en la vida.